Estamos en el proceso de estudiar el mensaje del segundo ángel. Hemos estudiado en cuanto al espíritu de Babilonia. En nuestro último estudio notamos el vino de Babilonia y ahora vamos a hablar de la fornicación de Babilonia. Esta lección es la más larga que está en el manual. Es imposible cubrir todo el material en una sola sesión. Así que voy a abreviar, voy a sintetizar algo del material para terminar dentro de la hora que tenemos. Por eso recalco que es muy importante conseguir el manual, porque en el manual van a poder leer todos los versículos, todas las citas del Espíritu de Profecía y todas las citas de otras fuentes. Antes de empezar, tengamos una oración. Padre Celestial, bendice nuestro estudio juntos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero leerles para comenzar un par de citas que encontramos en el Espíritu de Profecía. La primera está en el Conflicto de los Siglos, página 433, y la segunda en el mismo libro, página 624. Y no voy a leer la que está en el Conflicto de los Siglos 496 y 497, ustedes la tienen allí en su manual. La primera cita dice: por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, la iglesia judía se transformó en ramera. Roma, hablando de Roma papal, se corrompió de igual manera al buscar el apoyo de los poderes mundanos y por consiguiente recibe la misma condenación. Está comparando lo que sucedió con el pueblo judío y lo que sucedió con el papado. Se aliaron con los poderes seculares, con los poderes civiles, los poderes paganos, se corrompió la iglesia y la iglesia se tornó ramera. La segunda cita, Conflicto de los Siglos 624, dice: hay una semejanza sorprendente entre la iglesia de Roma y la iglesia judía del tiempo del primer advenimiento de Cristo. Así que si entendemos lo que pasó allá, vamos a entender lo que pasó con Roma también. Por eso en esta lección nos vamos a enfocar primordialmente en la apostasía del pueblo judío, cómo el pueblo judío en los días de Jesús se tornó ramera, porque el Espíritu de Profecía dice que la Roma papal siguió el mismo paso que la iglesia judía. Vamos a Apocalipsis 17, 1 y 2, página 112 de nuestro manual, donde está hablando de la ramera. La ramera representa la iglesia romana, el papado. Y dice allí: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. ¿Por qué se le llama la gran ramera? ¿Cómo se convirtió en ramera? Aquí viene la explicación. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Cómo se tornó ramera la iglesia apóstata al final de la historia? Fornicando con los reyes de la tierra. Su esposo legítimo debería haber sido ¿quién? Jesús. Pero al aliarse con los poderes políticos, le dijo no a su esposo y cometió adulterio con los reyes de la tierra. Ahora vamos a pasar por alto Apocalipsis 18, 1 al 3, porque dice básicamente lo mismo que acabamos de leer, solo en el contexto del fuerte clamor. Ahora, vamos a ver cómo entendió Jesús la relación entre la iglesia y el Estado. No voy a leer todo este pasaje de Mateo 22, 15 al 21. Solo voy a leer el versículo 19 hasta el versículo 21. El asunto le presentan a Jesús un dilema difícil. Dicen, bueno, ¿debemos nosotros pagarle tributo a César, sí o no? Jesús sabía que si contestaba sí, estaba en problema, y si contestaba no también. Así que el Señor Jesucristo dio la siguiente respuesta. Versículo 19. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario.
que era la moneda común de esa época. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen? En otras palabras, la cara de quién está en esta moneda y la inscripción, ¿cuál nombre? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Yo pregunto, ¿el poder civil tiene su función? ¿Dios le ha dado al poder civil su función? Sí. ¿La iglesia también tiene su función? Sí. Dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. A la iglesia lo que le debemos a la iglesia y a Dios lo que se le debe a Dios. Pero claro, la pregunta surge, ¿qué es lo que le debemos a César y qué es lo que le debemos a Dios? Bueno, al pie de la página 2, ustedes encontrarán que los 10 mandamientos fueron escritos en ¿cuántas tablas de piedra? En 2 tablas de piedra. ¿Podría Dios haberlas escrito en 3 tablas si hubiera querido? ¿O en una sola? Sí, podría haberlo hecho. ¿Por qué las escribió en 2 tablas? Bueno, ustedes saben por qué. En la página 113, solo me voy a referir a estos versículos. En Deuteronomio 4:13 dice que Dios escribió los 10 mandamientos en 2 tablas. Y luego Deuteronomio 6:4 resume los primeros 4 mandamientos, que es amar a Jehová nuestro Dios con todo nuestro poder. Y luego en Levítico 19:18, la segunda tabla tiene que ver con amar a ¿quién? A nuestro prójimo. Así que la primera tabla define lo que significa amar a Dios, la segunda tabla define y amplía lo que significa amar a nuestro prójimo. Y en Mateo 22, 34 al 40, Jesús presentó estos 2 grandes principios que resumen los 10 mandamientos. Él dijo, sobre estos 2 mandamientos está o depende toda la ley y los profetas. Así que los primeros 4 mandamientos es el deber que le debemos a Dios. Los últimos 6 mandamientos es el deber que le debemos a nuestro prójimo. Ahora, ¿sería legítimo que el poder civil se entrometiera con los primeros 4 mandamientos? No, porque eso le pertenecen solo a Dios, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos. César no tiene nada que ver con eso. No tengas ídolos ni te inclines. César, eso no es con César, es con Dios. Respeta el nombre de Dios, eso es con Dios, no con César. Guarda el sábado, que es el día de Dios, eso tiene que ver con Dios, no con César. Pero los últimos 6 mandamientos sí tienen que ver con el poder civil. ¿El poder civil tiene derecho a preservar la vida de los ciudadanos? ¿No matarás? Sí. ¿También el matrimonio? Sí. ¿La reputación? Si una persona miente, ¿se le puede poner una demanda ante el gobierno? ¿Cómo no? ¿El gobierno tiene derecho a defender la propiedad de la gente para que la gente no les robe? Sí. O sea, la tabla de la ley que le pertenece a Dios y solo a Dios es la primera tabla. La segunda tabla de la ley que define la relación con los prójimos, el poder civil puede hacer leyes relacionadas con los últimos 6 mandamientos. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ese es el resumen que tenemos hasta la página 3. Ahora, a Jesús nunca lo acusaron los líderes religiosos de quebrantar los últimos 6 mandamientos. Jesús fue un ciudadano ejemplar. Pero a Jesús se le acusó, los líderes judíos lo acusaron repetidas veces de quebrantar los primeros 4 mandamientos. Por ejemplo, ustedes encuentran los versículos, no los vamos a leer por la premura del tiempo nuevamente. En Marcos 2:7 lo acusaron de blasfemia porque dijo que podía ¿qué? Perdonar pecados. De esa manera se estaba haciendo Dios. Y a cualquier persona que se hacía Dios estaba blasfemando, estaba quebrantando el primer mandamiento según ellos. Pero Jesús podía perdonar porque era Dios. Luego en Juan 10:33 encontramos nuevamente que quieren aplicarle a Jesús la sentencia de muerte porque dijeron, tú siendo hombre te haces Dios. Lo están acusando de quebrantar el primer mandamiento. También lo acusaron de quebrantar el tercer mandamiento, cuando Jesús dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Se estaba aplicando el nombre de Dios, el gran nombre, yo soy. Dijeron y recogieron piedras para tirárselas. También acusaron a Jesús de quebrantar el 4.º mandamiento, cuando sanó a un paralítico. Se encuentra en Juan el capítulo 5, versículos 16 al 18, y también en el capítulo 9 y el versículo 16, cuando Jesús en realidad sanó a un ciego de nacimiento.
Es decir, nunca acusaron a Jesús de ser un mal ciudadano, de desobedecer las leyes de Roma, de robar, de cometer adulterio, de matar, de deshonrar a sus padres, de dañar la reputación de alguien. No lo acusaron de quebrantar ninguno de los últimos 6 mandamientos. Era solamente los primeros 4 mandamientos que definen la relación con Dios. Ahora, lo que querían los líderes religiosos de la época de Jesús era que Jesús no solamente representara su reino espiritual, la iglesia, sino que ellos querían que Jesús tomara también las riendas del poder civil. Ellos querían que Jesús ocupara el trono de Jerusalén y que impusiera por ley la religión de los judíos, que impusiera por ley cualquier individuo que profesara ser Dios, lo apedrearan. Cualquier persona que quebrantara el sábado, lo mismo. Querían un Mesías que se sentara en el trono de Jerusalén y no fuera solo un líder espiritual, sino que impusiera por leyes civiles la religión del pueblo de Israel. Y eso lo encontramos en varios sitios, en Mateo 4, 8 al 10, desde el momento cuando Jesús fue al desierto a ser tentado por el diablo le ofreció a Jesús, ¿qué cosa? Todos los reinos del mundo. Lo encontramos cuando Jesús alimentó a los 5,000. Judas era el cabecilla que trató de animar a los miles que estaban reunidos allí para que tomaran a Jesús por la fuerza y lo hicieran rey. También lo encontramos en el caso de Santiago y Juan, cuando Jesús pidió permiso para pasar por unas aldeas samaritanas de regreso a Jerusalén. Las aldeas dijeron, no queremos que pases por nuestros pueblos. Santiago y Juan dijeron, bueno, ellos, ¿cómo se atreven a decir que nuestro Mesías no puede pasar por sus aldeas? ¿Quieres que llamemos fuego del cielo para quemar esas ciudades? Ellos querían un Mesías que usara la fuerza del poder civil para imponer observancias religiosas. Pero el Señor Jesucristo dijo, yo no vine a tomar las riendas del poder civil. Yo vine a representar a la iglesia, vine a representar un reino espiritual, no un reino material, no un reino civil. Estamos en la página 5, al pie de la página, Lucas 17, 20 y 21. Lucas 17, 20 y 21. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y según ellos, el reino de Dios era que iba a tomar el trono e imponer la religión por la fuerza. Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, es decir, con una exhibición de poder, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está, la mejor traducción es, el reino de Dios está en vosotros. Es decir, el reino de Dios no es, está diciendo Jesús, que yo tome las riendas del poder civil, imponga por la fuerza las observancias religiosas del pueblo judío. No, hay que implantar los principios del reino en el corazón y entonces la sociedad se va a arreglar. Ahora, en la página 6 hay una cita larga del deseado de todas las gentes. Voy a pasar por alto el primer párrafo y voy a leer solamente el párrafo número 2 y el párrafo número 3, donde Elena White describe la clase de gobierno que querían los líderes religiosos en la época de Jesús. Dice, el gobierno bajo el cual Jesús vivía era corrupto y opresivo. Por todos lados había abusos clamorosos, extorsión, intolerancia y crueldad insultante. Una sociedad problemática, ¿verdad que sí? Sin embargo, El Salvador no intentó hacer reformas civiles, no atacó los abusos nacionales, ni condenó a los enemigos nacionales. No intervino en la autoridad ni en la administración de los que estaban en el poder. El que era nuestro ejemplo se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales. ¿Y por qué hizo eso? No porque fuese indiferente a los males de los hombres, sino porque el remedio no consistía en medidas simplemente externas. Para ser eficiente, la cura debía alcanzar a los hombres individualmente y debía regenerar el corazón. El reino dentro del corazón cambia la sociedad.
La sociedad no se cambia por leyes, ni por cárceles, ni por fuerza, dice Jesús. Se implantan los principios del reino en el corazón y el resultado son buenos ciudadanos. El último párrafo dice, no por las decisiones de los tribunales o los consejos o asambleas legislativas, ni por el patrocinio de los grandes del mundo, ha de establecerse el reino de Cristo, sino por la implantación de la naturaleza de Cristo en la humanidad, por medio de la obra del Espíritu Santo. Ese es el reino que vino a representar Jesús. Pero los judíos, especialmente los líderes, los ministros, se enojaron con Jesús porque él quería un reino espiritual, pero ellos querían que Jesús gobernara el gobierno civil, impusiera su religión por la fuerza. Jesús dijo, eso no lo voy a hacer. Y por lo tanto, 6 meses antes de su muerte, el Señor y Jesús hizo el mayor milagro, según el Espíritu Profecía, de todo su ministerio. La resurrección de un hombre que había estado muerto 4 días. La resurrección de Lázaro. Lo resucitó de los muertos. Y después de esto, los judíos empezaron a seguir a Jesús en masa. Y los líderes, los ministros, los pastores de la época se enojaron porque en vez de la gente ahora seguirlos a ellos, estaban siguiendo a Jesús. En Juan 12:19, página 6, dice, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Es decir, todo el mundo está siguiendo a Jesús y no nos están haciendo caso a nosotros. Tenían temor de que ellos iban a perder su relevancia, que la nación iba a perder su poder y su posición. Y por eso convocaron una reunión del Sanedrín, que era un tribunal religioso, eclesiástico. En Juan 11, 47 y 49, encontramos una descripción del problema que tenían los líderes. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, es la palabra Sanedrín, y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, ¿cuál es el temor que tenían? Todos creerán en él. Y entonces, si todos creen en él, ¿para qué la nación judía? Todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Dijeron, es un asunto de national security, un asunto de seguridad nacional encargarnos de este problema, porque él está proclamando un mensaje y todo el mundo lo está siguiendo a él. Nosotros estamos quedando sin miembros. Así que reúnen el Sanedrín y propone Caifás una solución al problema. Juan 11, 47 y 49. Entonces, vamos a leer el capítulo 11, 47 y 48 y después el 47 al 49. Dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ese es el contexto. Ahora viene lo que sugiere Caifás. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Para que la nación sobreviva hay que matar a este. Ahora el siguiente párrafo yo no lo voy a leer porque no tenemos tiempo. Por eso repito, consigan el manual. No es asunto de dinero, es asunto del material, para que puedan tener todo el material. En la siguiente cita, ustedes van a encontrar que Elena White dice que este argumento se va a usar de nuevo. Los líderes religiosos de los Estados Unidos, cuando vean que sus miembros están abandonando las iglesias, cuando se da el fuerte clamor del cual hablamos, ellos dicen, si no hacemos algo, se nos van a ir todos los feligreses. Y van a hacer lo mismo que hicieron los líderes religiosos en la época de Jesús. Ustedes pueden leer eso. Y al pie de la página número 117, ese mismo día, el Sanedrín pronuncia contra Jesús el decreto de muerte. Ahora solo lo decretan, pero todavía no lo pueden implementar.
Página 118. Ahora nos movemos 6 meses más tarde. Jesús está en el huerto de Getsemaní. Ha clamado a su Padre que le quita de la copa del sufrimiento. Y mientras está allí, viene la guardia del templo. Esta no es una guardia civil de los romanos, viene la guardia del templo, la guardia religiosa. Y quieren arrestar al Señor Jesús. Y había uno de los discípulos que era violento, se llamaba Simón Pedro, que algunos piensan que era el primer papa. Bueno, Dios tenga misericordia de su pueblo, ¿verdad? Pero Pedro, ¿cómo quiso defender el reino de Jesús? Sacó la espada y le tiró un zarpazo al siervo del sumo sacerdote y le mochó la oreja. No tenía la intención de cortarle la oreja, le quería cortar la cabeza, pero el problema es que no era soldado sino pescador y no sabía manejar la espada muy bien. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Le dijo: bien hecho, Pedro, defiende mi reino con la espada. No, señor. Mateo 26, 51 y 52. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. En Apocalipsis 13, el versículo 10, hay una expresión muy similar en el futuro. La bestia usaba la espada para matar, y la misma espada le dio la herida mortal. Ahí está el cumplimiento profético de lo que pasó en el huerto. Dice en Apocalipsis 13, 10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Así que arrestan a Jesús, la guardia del templo, todavía Roma no está involucrada, y llevan a Jesús para un juicio eclesiástico ante el Sanedrín, el mismo Sanedrín. Esto sucede en la casa de Caifás, y ahí están reunidos todos los líderes de la iglesia. Mateo 26 y el versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos, ¿quiénes? Los escribas, esos eran los teólogos, y los ancianos, que eran los líderes espirituales. Este tribunal no era romano, no era un tribunal civil, era un tribunal eclesiástico, como sucedía con la Inquisición durante los 1260 años. Primero, los líderes de la iglesia examinaban al acusado y luego lo entregaban al poder civil. En este momento no está involucrado todavía el poder civil. Así que ahora le hacen un juicio eclesiástico a Jesús. Mateo 26, 59 al 64, encontramos la descripción y solamente vamos a leer el versículo 59 por la premura del tiempo. Dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús. ¿Con qué propósito? Para entregarle a muerte. Y empezaron a indagar, empezaron a tratar de que Jesús respondiera a sus preguntas. Y Jesús prácticamente todo el tiempo guardó silencio. Ahora ustedes pueden leer allí en la mitad de la página 119, todos los derechos legales de Jesús fueron violados por la iglesia. Toda la lista que está allí son garantías que tenía el pueblo judío de esa época si a un individuo lo acusaban de un crimen. Todos los derechos que garantizaba la ley judía de la iglesia fueron violados por la iglesia. Ahora hay otro punto importante al pie de la página 119, y es que en la época de Jesús, aunque todos eran judíos, había diferentes denominaciones religiosas. Había los saduceos, estaban los fariseos, estaban los herodianos, estaban los esenios, estaban los celotes. Todas eran denominaciones judías y se odiaban una a otra porque tenían doctrinas distintas. Los saduceos y los fariseos no se podían ver ni siquiera en retrato porque se aborrecían, porque los saduceos no creían en la resurrección, no creían que después de la muerte
alguien iba a ir al cielo algún día. No, ellos decían la muerte es el fin. Mientras que los fariseos hablaban de la resurrección. Cada una de estas iglesias, por así decirlo, tenían sus doctrinas distintas una de la otra y peleaban entre sí. Pero cuando se trató de matar al Señor Jesús para salvar la nación y para salvar su posición, todos se unieron. Ahora ustedes pueden leer las dos citas en la página 120. Tristemente no tengo tiempo para leer todas las citas donde esto va a pasar también en el tiempo del fin. En el conflicto de los siglos 497 y en el conflicto de los siglos 498 encontramos dos citas de la hermana White, a donde ella dice básicamente que muchos creen que la diversidad de doctrinas que tienen las iglesias al final de la historia hace imposible que algún día se unan. Pero luego dice que un día todas las iglesias se van a unir con un propósito: acabar con la voz disidente y reprensora que está sacando miembros de las iglesias con el fuerte clamor. Eso va a suceder de nuevo como sucedió en los días de Cristo. Pero también ese día hubo ecumenismo político. Enemigos políticos también se unieron y se amistaron. Ustedes recuerdan que la Biblia dice que Pilato y Herodes no se podían ver ni en retrato. Pero dice en Lucas 23:12 que cuando se trató de Jesús, dice, se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Fíjense que el deseo de salvar a la nación causa que todas las iglesias se unan y que enemigos políticos se unan con el mismo propósito. Ese mismo día, en ese juicio eclesiástico, se pronunció la sentencia de muerte contra Jesús. Se encuentra en Mateo 26, 65 y 66. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: ¿es qué cosa? Es reo de muerte. Pero el pueblo judío tenía un problema muy serio, y es que ellos no podían como iglesia ejecutar la sentencia de muerte. Necesitaban la ayuda del poder civil. ¿Están empezando a entender este panorama? Imponer la religión por la fuerza, la iglesia pronuncia la sentencia, pero necesita la ayuda del poder civil. En Mateo 27, 1 y 2 nos dice que hicieron. Venido la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, los líderes religiosos, entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron ¿a quién? A Poncio Pilato, el gobernador. Ahora está involucrado el poder civil, porque la iglesia no puede ejecutar el decreto de muerte. Esto es lo mismo que pasó durante los 1260 años. La iglesia romana dice: nosotros no ejecutamos a nadie. Lo que hacían era la Inquisición, y entonces entregaban a la persona al poder civil para que el poder civil lo exterminara. No hay ninguna diferencia entre lo que pasó con Jesús y lo que pasó con el papado durante el periodo de su dominio. Vamos a pasar por alto Juan 18, 28, dice básicamente lo mismo. Y ahora viene Jesús ante Pilato, y Pilato hace una pregunta penetrante a los que han traído a Jesús. Juan 18, 29. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Y claro, por el tono de voz ellos se dieron cuenta que estaba fastidiado Pilato, que él no iba a creer lo que ellos iban a decir. Así que en el versículo 30, ellos no responden la pregunta de Pilato, sino que dicen: si este no fuese malhechor, no te lo habríamos entregado. Ya Pilato se da cuenta que es lo que ellos quieren. Ahora, encontramos en la siguiente página, en la página 12, que Jesús no había violado ninguna ley de Roma, ninguna ley civil, y Pilato lo sabía. Así que Pilato le dice a los líderes religiosos, le dice: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Es decir, este es un asunto eclesiástico que no pertenece al poder civil, júzguenlo ustedes. No me incumbe a mí. Él tenía más claro la separación de iglesia y Estado
que los mismos líderes judíos. En Juan 18:31 dice, entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Pero ahora ellos dicen cuál es el problema. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. La iglesia necesita que el poder civil use su espada para acabar con el enemigo nacional. ¿Están entendiendo? Esto se va a repetir. Ahora, ellos se dieron cuenta que no estaban llegando a ninguna parte con Pilato. Ellos saben que tienen que conseguir una acusación contra Jesús de una violación de una ley romana. Así que ahora van a mentir. Lucas 23 y el versículo 2. Lucas 23, 2. Tienen que conseguir un crimen contra Roma. Porque Pilato ha dicho, este es un asunto de iglesia, no es un asunto de Estado. Dice en Lucas 23, 2, y comenzaron a acusarle, diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación. Y Pilato está diciendo, ¿y eso aquí, a mí qué? Yo no soy judío. Y que prohíbe dar tributo a César. Mentirosos. Jesús había dicho, dad pues a César lo que es de César. Y luego dice, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Y cuando dijeron eso, se le pararon las orejas a Pilato. Si pretende ser rey, eso es sedición contra Roma. Así que lleva a Jesús a su aposento privado para preguntarle a Jesús si es rey. En la página 123 encontramos Juan 18:36. Pilato le pregunta, ¿eres un rey? Respondió Jesús, mi reino, ¿qué cosa? No es de este mundo. ¿Cuántos reinos reconoció Jesús? 2, el del mundo y el de él. El de él espiritual y el otro el civil. Digo, mi reino no es de este mundo. Yo no he venido a tomar las riendas del poder civil ni imponer mi religión. Sigue diciendo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato, no hay problema, no te preocupes, que yo no soy una amenaza para el emperador, no soy una amenaza para el poder civil. Vamos a pasar por alto a Juan 18:37. Pilato 3 veces declaró que Jesús era inocente, públicamente. Noten Juan 18 y el versículo 38. Le dijo Pilato, que es la verdad. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Juan 19:4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Juan 19:6. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo ningún delito en él. ¿Había desobedecido Jesús la ley civil de Roma? No, Pilato lo hubiera condenado. Pilato dice, este es un asunto de iglesia, no es un asunto conmigo. Y sin embargo, a pesar de que Pilato 3 veces anunció públicamente que Jesús no había cometido ningún delito, los líderes religiosos no se dieron por vencidos. En la página 124, Juan 19:7, los judíos le respondieron a Pilato, nosotros tenemos una ley. Es decir, la iglesia tiene una ley. Y según nuestra ley, debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y Pilato está pensando, ¿y a mí qué? Se hizo hijo de Dios, él no tiene nada que ver conmigo, con el poder civil. Pilato entendió que había 2 leyes, la de él y la de ellos. Y ellos dijeron, según las leyes de la iglesia, él debe morir. Y Pilato, tú tienes que servir como nuestro instrumento para lo que quiere la iglesia. El mismo argumento se va a usar de nuevo. No voy a leer el párrafo. Ustedes lo pueden leer. Ahí lo he incluido en el manual, en la página 124. Van a usar el mismo argumento. Nosotros tenemos una ley, que es la ley dominical. Y según nuestra ley, debe morir.
Toda esta historia se va a repetir de nuevo con el pueblo de Dios al final de la historia. Y el gran peligro es cuando la iglesia usa el poder civil para imponer lo que la iglesia quiere. Ahora, yo pregunto, ¿era Pilato un gobernante legítimo? Sí. Pilato le dijo a Jesús, tú no sabes que yo te puedo soltar si quiero. Y noten lo que le dijo Jesús, Juan 19:11. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Reconoció Jesús que Pilato era un gobernante legítimo? Dios, sí, tú gobiernas porque Dios te dio tu posición de gobierno. Ahora, ¿por qué entregó Pilato a Jesús a la muerte? Aquí viene lo triste. Por dos razones. Número uno, porque Pilato temía un tumulto. Ya Pilato había tenido problemas con el emperador. El emperador estaba ya harto de él y una cosa más lo hubiera quitado. Dice en Mateo 27 y el versículo 24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Fíjese, otra vez dice él es justo. Condena a un hombre que abiertamente dijo que era justo y que era inocente. Temía un tumulto. Pero había otra razón relacionada con esta. Y es que Pilato temía perder su posición política, la posición que ocupaba en el gobierno. En Juan 19 y el versículo 12, lo intimidaron los líderes religiosos. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Si tú sueltas a este hombre, te vamos a acusar con César y César te va a quitar como gobernador. Esto se va a repetir. Ahí está el párrafo. Voy a leer, los dignatarios de la iglesia y del Estado, esto está hablando del tiempo del fin, se unirán para hacer que todos honren el domingo y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas opresivas. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la libre América se verá a los representantes del pueblo, que son los políticos, y a los legisladores tratar de asegurarse, ¿qué cosa? El favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. La libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado no será ya respetada. Harán lo que la iglesia quiere para salvar su posición política, para ganar votos de parte del pueblo. ¿Saben quiénes en realidad tuvieron la culpa de todo lo que pasó con Jesús? Los líderes religiosos. Ni siquiera al pueblo se le podía echar la culpa. Los que clamaron, crucifícale, crucifícale, lo dijeron porque los líderes les dijeron que lo hicieran. Al final de la historia, los líderes religiosos son los que van a representar un peligro para el pueblo de Dios. Fíjense lo que dice Mateo 27 y el versículo 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos, ¿qué hicieron? Persuadieron a la multitud, es decir, a sus miembros, que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese ¿qué? Y que Jesús fuese muerto. Ahora quiero hablarles del momento en que la nación judía cometió alta traición contra Dios. El momento cuando oficialmente cometió fornicación. Hay un momento específico. Cuando Pilato trajo a Jesús y a Barrabás y los puso lado a lado. Y le dijo al pueblo judío, ¿a quién quieren ustedes que yo suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Ahora vamos a notar Juan 19 y el versículo 13 al 15. Juan 19, 13 al 15, lo que respondió el pueblo. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús, se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos,
he aquí que vuestro rey. ¿Era Jesús el rey de ellos en verdad? Sí, era el rey, ¿cómo no? Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Alta traición. Está diciendo, no queremos a nuestro esposo Jesús. Poder civil, César. Alta traición. ¿Con quién debía estar casado el pueblo? Con Jesús. Pero escogieron ¿a quién? A César. Jesús quería casarse con el pueblo judío. Quería hacer un pacto con ellos. Vino para enamorarlos. Pero ellos escogieron a César en vez de escoger a Jesús. Repetidas veces durante su ministerio, el Señor Jesucristo dio ilustraciones matrimoniales. Por ejemplo, a Juan el Bautista se le llama el amigo del esposo, que era el que preparaba el camino para el matrimonio. Jesús dijo, ¿cómo pueden llorar mientras el esposo está en su medio? Jesús contó la parábola de las 10 vírgenes. También la parábola del gran banquete, del hombre que entró a la fiesta de bodas sin el manto. Jesús había venido a casarse con su pueblo y el pueblo dijo, no vamos a casarnos contigo, con César. Alta traición contra el gobierno de Dios. En ese momento, oficialmente, públicamente, cometieron fornicación. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Ellos se aliaron con Roma para matar a Jesús y pensaban que así iban a salvar a la nación. Pero al hacer eso, causaron lo que querían impedir. Porque al matar a Jesús, los romanos vinieron y acabaron con la nación. Vamos a leer Lucas 19, 41 al 44. La apostasía nacional llevó ¿a qué? A la ruina nacional. Dice en Lucas 19, 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Jesús está descendiendo por el monte de los Olivos para entrar a la puerta oriental de Jerusalén. Mas ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Creían que al matar a Cristo iban a salvar a la nación, pero cuando se unieron con los romanos vinieron y quitaron su nación. Causaron lo que querían impedir. ¿Va a pasar esto de nuevo? Sí, Señor. Se va a creer que la ley dominical va a salvar a la nación. Dios va a bendecir a la nación de nuevo. Pero va a llevar a la apostasía nacional que llevará a la ruina nacional. Ustedes pueden leerlo ahí en la página 127. Allá en la parte de arriba de la página. Ahora necesitamos hablar por unos momentos en cuanto a lo que sucedió después que Jesús se fue al cielo, con la iglesia que Jesús estableció después del Pentecostés. En Hechos 1 y el versículo 8, Jesús dio la gran comisión a su iglesia. Dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué debía hacer la iglesia al recibir el poder? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿de dónde debían sacar el mensaje para dar testimonio? De la palabra. ¿Le dio Dios a la iglesia una espada para predicar? Sí, ¿cuál es la espada que le dio para predicar? Esta espada que está aquí. Noten Efesios 6:17, la espada que Dios le dio a la iglesia. Dice en Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué cosa? Que es la palabra de Dios. Yo pregunto, cuando los apóstoles predicaron la palabra de Dios, ¿se convirtieron miles y miles de personas? La espada penetró hasta el alma, como dice en Hebreos 4, 12 y 13, y se convirtieron, se bautizaron y se unieron a la iglesia. Miles y miles, dice el libro de Hechos. Ahora,
Vamos a pasar por alto lo que dice la página 128, arriba, donde Jesús dice, Jesús no le dice a la iglesia, usen la espada para que la gente toda crea en mí, usen la espada del poder civil, díganle a Roma que les ayude a predicar el evangelio. No. Jesús más bien dijo que la espada se iba a levantar contra ellos. Ustedes pueden leer eso allí en Mateo 10, 34 al 39. Jesús dijo, no, ustedes no van a usar la espada se va a levantar es contra ustedes. Y eso fue lo que sucedió con los apóstoles. Todos murieron muertes violentas, menos Juan, que murió viejo, el que escribió el libro de Apocalipsis. Ahora, hay otra espada que menciona la Biblia. A la iglesia Dios le dio su espada, que es la palabra de Dios, y esa espada se usa como predicando. ¿Están conmigo o no están conmigo? Pero la Biblia menciona una segunda espada, y esa espada se la dio Dios al poder civil. Vamos a Romanos 13 y el versículo 1 al 10. Romanos 13, 1 al 10. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, ¿quién es autoridad aquí? ¿Quién es? El poder civil. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, que son oficiales civiles, no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? ¿Quieres no tenerle miedo al gobierno? En otras palabras, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Obedece las leyes civiles y el gobierno civil no te va a hacer nada. Versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Qué clase de malo? ¿Al que quebranta el sábado? No. ¿Al que toma el nombre de Dios en vano? ¿Al que se inclina ante un ídolo? No. ¿Cómo usa el poder civil la espada? Castiga violaciones del Código Civil, a los ladrones, a los asesinos, a los pornógrafos, a los que dañan, a los mentirosos que dañan la reputación de los demás, a los que maltratan a los padres. El poder civil usa la espada para castigar con cárcel, confiscación de bienes y en algunos estados con la muerte a los que violan las leyes civiles. Pero no está dando autorización para castigar violaciones de la primera tabla, porque ese es de Dios. ¿Están conmigo? Y ustedes dicen, ¿cómo sabe eso? Sigamos leyendo. Versículo 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, es decir, no solamente debes obedecer las leyes civiles por temor a que te echen a la cárcel o que te castigue el poder civil, sino también por causa de la conciencia. Es porque eres un buen cristiano que debes obedecer las leyes civiles. Versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Tú pagas taxes para que el poder civil te ayude en este sentido. Versículo 7. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino, ahora fíjense qué tabla de la ley es la que le pertenece al poder civil, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Con cuáles mandamientos tiene que ver el poder civil? Con los que violan los últimos 6 mandamientos de la ley de Dios, no los primeros 4. Yo pregunto entonces, ¿una ley dominical por el poder civil instigada por la iglesia es ilegítima? Sí, señor, es ilegítima. Porque el poder civil no puede decir qué día yo tengo que guardar, porque el día es de Dios, no es del poder civil. El poder civil no puede decirme cómo yo debo manejar el nombre de Dios, porque es el nombre de Él. El poder civil no puede decirme que yo no puedo inclinarme si quiero ante esa cámara y adorar esa cámara, aunque no lo voy a hacer, sería ridículo. Pero el poder civil no puede decir, no adores así,
porque la adoración es algo que le pertenece a Dios. La primera tabla es de Dios. El poder civil no puede tener nada que ver con la primera tabla de la ley. Dios algún día se las arreglará con nosotros Él, si violamos esos mandamientos. Pero ¿saben algo interesante? Si ustedes leen el libro de Hechos de los Apóstoles, el libro bíblico Hechos de los Apóstoles, van a descubrir que el pueblo judío, después que Jesús se fue al cielo, siguió las malas costumbres que habían seguido con Jesús. Vez tras vez en el libro de Hechos, ustedes van a encontrar que los judíos instigaban a los poderes civiles para que persiguieran a los que estaban predicando el evangelio. Vamos a notar un ejemplo en la página 19, Hechos 12, 1 al 3. Y ustedes tienen ahí todas las demás referencias donde pueden leer lo que hacía el pueblo judío durante el periodo de la iglesia temprana. Hechos 12, 1 al 3. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, es el mismo Santiago. Y ahora escuchen, y viendo que esto había ¿qué? Agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Fíjense, siguieron la misma mala costumbre que habían seguido con Jesús. Aliarse con el poder civil para perseguir a los que no estaban de acuerdo con sus prácticas y con sus enseñanzas. Yo pregunto, ¿pasó eso también dentro de poco tiempo con la iglesia papal? ¿Se alió con los poderes civiles de Europa para matar a los que no estaban de acuerdo con la iglesia? Sí, señor. Fíjense esta cita en el Conflicto de los Siglos, página 496. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar las conciencias, como ya no tenía el poder de Dios por la predicación, y para dominar las conciencias buscó ¿qué cosa? El apoyo del poder civil. El resultado fue ¿qué cosa? El papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Y luego habla de lo que va a pasar al final de la historia. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera el gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. ¿Están viendo el paralelo? ¿Entienden lo que es la fornicación de Babilonia? Cualquier iglesia que busque el apoyo del poder civil para llevar adelante su misión es una iglesia fornicaria. Y no solo está pasando con el papado, sino las iglesias protestantes ahora están en las mismas. Ahora Pilato estaba deliberando si iba a entregar a Jesús o no. Mientras estaba ahí, Dios le mandó un último mensaje. Una nota de su esposa. La esposa no había podido dormir toda la noche. Tuvo sueños en cuanto a Jesús. Le dijo a Pilato, no tengas nada que ver con este hombre inocente. Pero la historia nos dice, y está ahí plenamente desarrollada en la página 130, Pilato, por salvar su posición política, entregó a la muerte a un hombre inocente. Rechazó el último llamado de Dios. Yo pregunto, ¿nosotros tenemos un mensaje para los gobernantes civiles del mundo? Hermanos y hermanas, los gobernantes civiles necesitan escuchar este mensaje, este que estoy predicando ahora, aquí, porque están dejándose infiltrar por lo que el papado quiere y por lo que las iglesias protestantes quieren, y van a repetir la historia. Ojalá que no hagan como hizo Pilato, por salvar su posición política, entregar a la muerte a gente inocente. Ahora quiero que vayamos a la página 132 y vamos a leer Juan 16, 1 al 3. Ustedes van a darse cuenta que esto se va a repetir. Jesús lo profetizó. Estas cosas os he hablado, dice Jesús, para que no tengáis tropiezo.
os expulsarán de las sinagogas. Hoy en día se llaman ¿qué? Iglesias. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que le rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y luego viene la última cita que voy a leer. Espeluznante esta cita, mis hermanos y hermanas. Las fuerzas de las tinieblas se unirán con agentes humanos. Ve, fuerzas, ¿qué son las fuerzas de las tinieblas? Satanás y sus ángeles. Se unirán con agentes humanos, con seres humanos, que se han entregado al control de Satanás. Y ahora viene la parte clave. Y se revivirán las mismas escenas que ocurrieron cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado. ¿La iglesia va a repetir la experiencia de Jesús? Sí, Señor. Dice, se revivirán las mismas escenas que ocurrieron cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado. ¿Y quieren saber cómo va a ser ese periodo? Nosotros necesitamos una fe y confianza en Dios mucho más grande que la que tenemos ahora. Porque Dios va a retirar su espíritu del mundo. Satanás va a tener control total sobre los impenitentes, sobre todos los impíos. Control total, no sobre los fieles. Dios tiene control sobre los fieles. Sigue diciendo, al entregarse a las influencias satánicas, los hombres se transformarán en demonios. Y aquellos que fueron creados a imagen de Dios, los que fueron formados para honrar y glorificar a su Creador, se convertirán en habitación de dragones. Y Satanás verá en una raza apóstata su obra maestra de maldad, seres humanos que reflejan su propia imagen. Esa es la clase de mundo en el cual va a vivir el remanente final de Dios. Todo como resultado de la iglesia unirse con el poder civil, que la Biblia llama fornicación. Esa es la fornicación de Babilonia. Nosotros tenemos un mensaje para los gobernantes del mundo. No se dejen infiltrar por las iglesias. Gobiernen en asuntos civiles y dejen los asuntos religiosos para la iglesia, para Dios. No para el poder civil. Ojalá hayamos entendido la fornicación de Babilonia y los peligros que le esperan al pueblo de Dios y la maravillosa victoria en Jesús.